Entonces, la famosa palabrita que está en nuestro título de esta charla, de la revolución del Employee Experience, People Experience, Employee Experience, experiencia del colaborador, ¿no? Una palabra que en los últimos años se hizo muy fuerte en todo lo que es gestión de personas y que remite al impacto acumulativo de las interacciones que la persona tiene con la empresa, ¿no? O sea, la experiencia del colaborador está definida por esas interacciones claves que el colaborador va teniendo con la empresa. Y el gran mensaje es que en el mundo post-pandemia, después del COVID, la experiencia del colaborador en gran medida es digital. Que mucha de la experiencia del colaborador tiene que ver con aquello que nosotros le ponemos del otro lado de la pantalla, ¿no? Que para muchas personas hoy toda la vida de la empresa tiene que ver con la pantalla. De hecho, nosotros en BW tenemos gente que estuvo en la oficina 1 o 2 veces, pero que en definitiva tiene la experiencia de la empresa a través de lo que ve en la pantalla. Entonces, en definitiva, esta employee experience, esta experiencia del colaborador, tiene que tener ciertas características para que sea buena, y ahí aparece el valor del bot. Primero tiene que ser simple, ¿no? Simple, por ejemplo, que vos encuentres fácil la información que necesitas. Simple, que vos puedas realizar de una manera simple los procesos que tengas que llevar adelante, ¿no? Y en esto remite el poder del bot, ¿no? Que te pueda acercar fácil la información, que te pueda resolver fácil un proceso. La employee experience tiene que ser amigable, ¿no? Y en esto el bot tiene una gran ventaja, esto de poder vincularse con vos a partir del lenguaje, de poder dialogar con vos y de sobre todo dialogar de la manera que queremos hablar en la organización. Porque en distintas organizaciones hablamos, conversamos de distintas maneras, con distintos códigos, con distintas terminologías, ¿no? Entonces, para que esta experiencia digital, esta experiencia del colaborador sea amigable, el bot tiene mucho para ofrecer. Y la employee experience también tiene que ser integrada, ¿no? Una experiencia digital que es muy desintegrada. ¿Qué quiero decir desintegrada? Si yo para hacer 20 cosas distintas necesito entrar en 20 programas distintos, o tengo distintos passwords, o tengo muchas ventanas abiertas, esto me complica y me hace que mi experiencia sea menos grata, ¿no? El bot, y después de esto los chicos van a profundizar un poco más, me permite integrar la experiencia con un solo fronting, que es el bot mismo, que es el que después conversa con vos. Entonces, el bot tiene mucho para ofrecer en términos de mejorar la experiencia del colaborador. Y en este sentido, hay un gran valor en lo que ustedes han escuchado hablar de esto de automatización de procesos, ¿no? Imagínate todos aquellos procesos que no agregan demasiado valor, ¿no? Imagínate que acá Lucas, ponele, tiene que armar una reunión con Luisa y con Miguel, ¿no? Y entonces, Lucas, ¿viste el quilombo que es cuando tenés que armar una reunión con 3 personas, que tenés que coordinar agenda y mandás un mail para ver cuándo tienen, y las 3 opciones que le mandaste, Luisa no puede, y cuando Luisa puede, Miguel no puede, ¿no? Imagínate un bot donde vos cargues los datos, quiero reunirme con Luisa y con Miguel, y que te ofrezca inmediatamente las opciones, y que cuando vos decís, bueno, esta opción, directamente le dispare la cita a los 3, ¿no? Eso es automatización de procesos. Poder automatizar aquellas acciones que no agregan valor. Hay tantas cosas que nosotros hacemos que no agregan valor. Por ejemplo, responder preguntas frecuentes, ¿no? ¿Cuántas veces, Pau, le respondés lo mismo a un montón de gente que te pregunta lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y esto para qué es? Para que los bots ocupen nuestro lugar y entonces no tengamos más trabajo y nos tengamos que volver a la casa. No, es para que aquellas tareas que no agregan valor se hagan automáticamente, y que nosotros entonces podamos dedicarnos cada vez más a tareas más estratégicas, ¿no? Que en lugar de perder 15 minutos en generar una reunión, esos 15 minutos estén abocados a hacer cosas más estratégicas. En este sentido, los bots empiezan a ofrecer algo fuerte y algo rápido en materia de ROI, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, a 2 personas de compensaciones, del área de compensaciones, que ocupan el 5% de su tiempo en, no sé, resolver las consultas vinculadas con el recibo de sueldo, o darle el recibo de sueldo a la gente que lo pide, ese 5% de 2 sueldos de 2 personas es un monto que yo fácilmente puedo identificar como un costo que yo me puedo ahorrar con el bot.
Pero al mismo tiempo, si yo puedo hacer que las personas que pidan el recibo de sueldo lo tengan mucho más rápido, en lugar de tener que llamar a la gente de compensaciones o mandar un montón de chats, también ahí tengo tiempo que, en términos de hora, es retorno de inversión. Y si además a todo esto le agrego la experiencia más satisfactoria de resolver algo con 2 clics para un colaborador, en lugar de estar llamando un área que por ahí está muy cargada de trabajo y que no me responde, todo eso redunda en retorno de la inversión. Entonces, esto es muy interesante con cómo los bots nos están permitiendo eficientizar la gestión y potenciar el negocio, no solo porque nos hacen más eficientes, sino porque además mejoran nuestra experiencia como colaboradores, nuestra experiencia digital. Y además, esto lo mencionaba al principio, el bot nos permite potenciar la cultura de la empresa. Un bot en sí mismo puede empaparse del ADN cultural de la organización. Es decir, podemos hacerlo conversar de la manera en que conversamos en nuestra empresa. Y esto es un anabólico muy fuerte para generar cultura, ¿no? Todos nosotros vemos lo difícil que es generar y sostener la cultura en entornos híbridos, con gente que por ahí no va tanto a la oficina, o que por ahí no fue nunca a la oficina, y le hicimos incluso la inducción vía digital, ¿no? Y el bot, a partir de replicar los formatos conversacionales que nosotros queremos sostener en la empresa, hablar como hablamos nosotros, y sostener ciertas palabras, ciertas no sé, formas de decir, nos permite robustecer ese ADN cultural de la organización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mercado? Algunas cositas que les queremos compartir. Primero, a nivel estrategia, nosotros vemos que las empresas han tomado caminos diferentes, ¿no? En un extremo hay empresas que han empezado con tema bots hace un tiempo y han tomado el camino de hacer un bot para cada proceso, ¿no? Como si yo te dijera que para cada proceso de recursos humanos lo resuelvo con un bot. Entonces, hoy existen empresas que por ahí tienen 27 bots para 27 procesos diferentes de recursos humanos, ¿no? Un bot para beneficios, un bot para compensaciones, un bot para, ¿no? Y en el otro extremo, vemos empresas que han empezado con un bot para ir para un proceso concreto, por ejemplo, para responder preguntas frecuentes, y después le fueran añadiendo features, y cada vez más features. Bueno, ahora avísame de los cumpleaños, bueno, ahora resolver el tema de beneficios, bueno, ahora tal cosa. Y hoy vemos que esos bots, en algunos casos, se han convertido en un Frankenstein, que en un solo bot resuelven un montón de tareas, y que tampoco resultan del todo amigables, o sea, que tampoco tiene una buena usabilidad. Lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros un poco promovemos es un punto medio, y que tiene que ver con esta palabrita, ¿no? Con diseñar una estrategia que está quizás en el medio, que no es ni un bot para cada proceso, ni un único bot que resuelva todo, ¿no? Y que si no tiene que ver con plantear una estrategia en base a pensar a priori cuáles son todos los procesos que uno va a querer automatizar, y en base a eso integrarlos. Por ahí no es ni en una ni en 27, ¿no? Por ahí es 2, 3 o 4, ¿viste? Por ahí esto de decir, bueno, tengo un bot para resolver todas las cuestiones hard de los colaboradores, y otro bot para todo lo soft, para todo lo que es beneficios, reconocimiento y demás, y otro bot para, y ya, ¿entendés? Eso es lo que estamos viendo en materia de vanguardia, que están haciendo las principales compañías. Respecto a recursos humanos, vemos que se están usando los bots para todo tipo de procesos, que en general, y estuvo bueno lo que ustedes contestaron en la encuesta, porque muchas empresas empiezan probando con algo chiquitito, con esto de decir, bueno, empecemos con un bot de preguntas frecuentes, que responda a los colaboradores todas esas preguntas que nos hacen muy seguido, ¿no? Pero después vemos bots, por ejemplo, para reserva de espacios comunes, salas de reuniones, demás, bots para todo lo que es capacitación, para temas de beneficios, para temas de reconocimiento, para todos los temas administrativos, ¿no? ¿Viste el tiempo que te lleva, por ejemplo, aprobarle una licencia de vacaciones a un colaborador tuyo? Bueno, hay muchos bots que te permiten automatizar ese proceso y demás. Todos los procesos de recursos humanos se pueden automatizar con este tipo de tecnología. En ese sentido, hago doble clic en el tema comunicación interna, porque muchos de ustedes se dedican a eso,
porque los bots están empezando a usarse mucho para esto, y esto responde a esta lógica. Vos, como usuario o como en tu vida cotidiana, recibís estímulo de comunicación de distintos canales, ¿no? Todavía recibís mails, sobre todo en el trabajo, lees cosas en posteos de redes sociales o plataformas colaborativas, y también recibís chats personales. Y de todo esto, yo estoy seguro que a lo que más atención le prestás, o lo que más sentido de urgencia con lo que más sentido de urgencia respondes, son a los chats personales. Si llega un mail o si lees un posteo, no respondés con tanta celeridad como si lo haces a un WhatsApp que te llega, ¿no? La lógica que está instalada es que hoy el chat personal es lo que más atención le prestás o lo que más rápido respondés. Replicando esa lógica que vos ya tenés en la vida cotidiana, el bot está empezando a ser utilizado para comunicar lo importante, para mandarle, por ejemplo, a Pau las noticias importantes de la semana, ¿no? O a Luisa la notificación de que mañana tenemos una reunión importante, ¿no? Porque como es un chat personal que yo recibo en mi celular con mi nombre, le presto atención y por lo menos no me lo pierdo. Por supuesto que esto, y no me quiero ir por ese tema porque sería largo, pero tiene que estar acompañado por una grilla de publicación, porque si empezamos a mandar todas las notificaciones por el bot, la gente le empieza a dejar de dar bolilla, ¿no? Lo mismo que nos pasó con el mail hace mucho tiempo, que mandamos todas las comunicaciones por mail y la gente dejó de prestarle atención a los mails de recursos humanos o de comunicación interna. Y termino con esto, respecto a qué está pasando hoy en el mercado. Otras áreas, vemos que muchas otras áreas están usando bots internamente para eficientizar la gestión. Las áreas de IT, por ejemplo, para todo lo que es tickets, ¿no? ¿Viste? Los pedidos de cosas que necesito yo como usuario del área de IT. Bueno, es mucho más fácil hacer ese pedido a través de un bot. O áreas de finanzas o administración para todo lo que es rendición de gastos, ¿no? Imagínate si vos, en lugar de guardar los tickets y después, una vez por mes, rendirlos, le pudieras sacar una foto en un bot que te diga, a ver, sacarle una foto, listo, ya está, y eso naturalmente haga que después a fin de mes ese gasto sea reintegrado para vos, ¿no? O áreas de ventas que usan los bots para todo lo que es reconocimientos de los vendedores y demás, ¿no? Hoy es muy amplia la utilización de esta tecnología y, como les decimos, vemos que está revolucionando la experiencia del colaborador, porque hoy la experiencia del colaborador tiene en gran medida que ver con lo digital y está ayudando a potenciar el negocio desde la eficientización. No sé si lo dije bien, pero esto de automatizar procesos que no agregan demasiado valor para que nosotros, las personas, podamos dedicarnos a cada vez cuestiones que sí agregan cada vez más valor. Entonces, corrí un poquito, les queríamos dar un overview, ahora vamos a profundizar un poquito más, que es, vamos a ver casos concretos de uso, después vamos a ver una demo y después vamos a conversar un poco. Al final nos vamos a quedar con preguntas y respuestas, así que si van teniendo preguntas, no dejen de anotárselas, así después conversamos de las preguntas puntuales que tengan. Entonces le quiero dar paso a Fer. Fernando Rial es el referente, el líder del área de bots en BW, es una de las personas que más sabe del tema, probablemente en Latinoamérica, en todo esto de bots para públicos internos. Así que Fer nos va a compartir algunos casos actuales de empresas actuales. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cuánta presión me metiste, antes que nada? Bueno, les cuento un poco. Voy a arrancar, pensando un poco de todo esto que comentaba Pablo, de todo este contexto y este overview, cómo nosotros podríamos integrarnos, ¿no? Todo esto no sería viable si no tuviéramos un canal de comunicación para desarrollar un chatbot. Entonces es importante entender dónde nos podemos integrar. Básicamente esta placa indica todos los canales que podemos integrarnos dentro de lo que por lo general suelen ser las plataformas de comunicación interna más utilizadas. Independientemente de eso del caso, lo que les comento y a modo de IVA es que un bot podría ser el mismo, un bot podría estar integrado en simultáneo en dos canales. Por ejemplo, en Workplace y en Teams y en WhatsApp. Y un poco a lo que apunto es que hay veces que no tenemos usuarios con correos corporativos
o demás cuestiones. La cuestión es que podríamos, digamos, integrarnos en dos canales en simultáneo, o incluso que un bot llame a otro bot. No me quiero extender mucho en esto, simplemente les quiero dar ideas y quiero que entiendan un poco la potencialidad, digamos, de los canales que podemos utilizar. Paso a contarles algunos casos que me parece que están buenos y que les van a hacer un poco de sentido, como decía Pablo. Entonces, les traigo el primer caso, que es una empresa es una agroindustria, que tiene 600 colaboradores. Acá está mal la placa porque no son 130 países, es uno. Pero bueno, tienen dos bots activos, uno destinado a pre-onboarding, que está alojado en WhatsApp. ¿Cuál es la idea de este bot de pre-onboarding? Lo que hace el bot básicamente es darle información a los usuarios, a los nuevos colaboradores que van a ingresar, previo a su ingreso. Digamos, esto hace un poco de sentido con lo que es la Employee Experience, ¿no? Toman al usuario previamente al ingreso a la compañía y lo van informando sobre todo lo que va a pasar durante el transcurso de esa semana en la cual va a ingresar. También en paralelo responde preguntas frecuentes previas al ingreso, es decir, lo que hace el bot es pedir distintos tipos de documentos para que cuando el colaborador efectivamente ingresa a la compañía, lleve esos materiales para su ingreso. Por otro lado, también tienen un bot que responde preguntas frecuentes sobre temas de capital humano. Acá me detengo y un poco fue tanto el éxito que tuvo el bot, ese fue el inicio del bot, que lo que hicieron fue desarrollar módulos. ¿Por qué? Porque los bots siempre tienden a escalar, es decir, nosotros podemos iniciar con un bot que responde preguntas frecuentes, que eso es lo que planteaba un poco Pablo al principio, y posteriormente a eso, inyectarle distintos tipos de módulos para poder potenciar el bot. Entonces, básicamente desarrollaron módulos para enviar salutaciones por cumpleaños y aniversario de trabajo, que lo que hace el bot es, primero, al cumpleañero o al que tiene un aniversario de trabajo, le envía una salutación personalizada. Y por otro lado, en paralelo, a sus compañeros le avisan que su usuario está cumpliendo años o aniversario de trabajo. Por otro lado, también hay otro módulo que inyectaron que es de relevar ropa de trabajo. Y según puesto de trabajo, esto es importante. Hay tres tipos de colaboradores dentro de esta empresa, ¿no? Unos que son, digamos, electricistas, otros que son operarios y otros que son personal de oficina. Lo que hace el bot es, según el perfil y semestralmente, enviar una encuesta en la cual relevan, el usuario puede ingresando los datos, ingresa su talle y esto va quedando consolidado dentro de una planilla de Excel. ¿Qué es lo que sucede? Les resulta mucho más sencillo al usuario, a la persona que maneja todo este tema, le queda todo consolidado en una planilla de Excel y lo único que tiene que hacer mediante una fórmula es decir, ok, tengo que comprar tantos talles de tantas prendas. Eso básicamente es lo que hace el bot, ¿no? Por otro lado, también lo que hace el bot, y como tercer módulo, es encuestar a colaboradores luego de tomar una capacitación. Es decir, los usuarios se anotan en una capacitación y posteriormente lo que hace el bot es enviar una encuesta para obtener feedback sobre cómo les resultó esa capacitación. Esto también queda consolidado dentro de un Excel en el cual tienen un puntaje, ¿no? Y también tienen, digamos, apreciaciones sobre lo que fue la capacitación en sí. Les voy a pasar otro caso, que es de una FineTech, que básicamente su dolor, esta FineTech tiene 2.000 colaboradores, tiene más de 160 ingresos mensuales y tiene puntos de negocio en distintos países, ¿sí? Entonces, básicamente su dolor era que el proceso de onboarding básicamente consumía mucho tiempo operativo de las personas destinadas a realizarlo, y por otro lado tenían que responder preguntas frecuentes, demasiadas preguntas frecuentes, durante todo el transcurso de un mes. Entonces, ¿cuál fue la solución? Desarrollaron un bot que básicamente está integrado en Workplace, que lo que hace el bot es detectar el ingreso de un nuevo colaborador y lo que hace es enviar mensajes proactivos calendarizados sobre el proceso de onboarding. El primer día le envía una salutación del CEO, el tercer día envía un call to action a que
complete algún cierto tipo de documentación, y al quinto día lo que hace es enviar una especie de meme, esto está bueno, que lo que hace es te pregunta qué Robert Downey Jr. sos, o según tu estado de ánimo, y lo califica de 1 a 7. Según tu estado de ánimo, lo que el bot te da es una lista de Spotify según tu estado de ánimo. Es decir, que si estás alegre, te puede mandar una lista de Spotify alegórica. Por otro lado, y esto es importante, el proceso de onboarding está pensado para 3 países distintos, por lo cual los flujos de estos procesos, de este envío de mensajes proactivos, varían según el país. Esto está en Argentina, Colombia y México. Respecto de las preguntas frecuentes, porque esta es la parte proactiva que contiene el bot, que el target serían los nuevos colaboradores, y por otro lado tiene una parte reactiva, que el target son todos los colaboradores que están actualmente en la empresa. Lo que hace el bot es, según la ubicación del colaborador, acuérdense que este bot está activo en estos 3 países, consume la ubicación del colaborador y en función de eso ofrece flujos de comunicación según el país. ¿Sí? Acá es importante tener en cuenta que los flujos de comunicación básicamente no necesariamente tienen que tener los mismos temas. O sea, por lo cual, si básicamente tenemos un negocio que tiene distintos países o tal vez distintos, queremos desarrollar flujos de comunicación según un perfil o un área, podríamos hacerlo. ¿Sí? Esto es todo importante remarcar. Por último, no sé si estoy yendo muy rápido, háganme ok porque los estoy como... Muy bien, muy bien. Perfecto. Bien. Por último, y este es un bot tal vez bastante más transaccional y más operativo, les traigo el caso de una empresa de retail, cuyo dolor básicamente era los gerentes de tienda y los vendedores tenían el gran problema de que solamente podían ver durante el transcurso, pasada 1 hora, el estado en el cual estaban las ventas, y por otro lado necesitaban saber, digamos, cuál era el estatus de los envíos por las compras online. Bueno, desarrollaron 2 bots, ¿no? Uno que está orientado más a temas de logística y hacer el traqueo de cómo están los envíos. Este tipo de información la consumían de un sistema que tenían desarrollado propio y se hizo un desarrollo a medida. Y por otro lado, el otro bot era orientado a ventas. ¿Qué es la solución lo que solucionó fue, básicamente, que puedan ver en tiempo real y ad hoc cómo están esas ventas? Esto consumía información de un sistema que se llama Magento, que no me voy a detener mucho en el sistema, pero sí es importante que tengan en cuenta que se pueden desarrollar bots transaccionales consumiendo información de cualquier tipo de servicio o API. No tengo mucho más para agregar, creo que me fui mucho. Gracias, Fernando. Bueno, ¿venimos bien? Venimos en las chapas, pero queremos poder meter todo. Entonces, lo que compartió Fer, no les pudimos mostrar el bot o vivo, porque son, por supuesto, bots internos de empresas, cuya información es propia de la empresa, pero como les queremos poder mostrar algo vivo, les vamos a compartir share screen, acá está. Un bot en vivo que es el bot que tenemos en BW, para ver algunas de las funcionalidades de las cuales estuvimos hablando. Se ve bien acá, ¿no? Esta es Beatriz, el bot que tenemos en BW, ¿no? Yo en este caso es un bot en WordChat, podría estar en Teams o en otra plataforma. Acá yo chateo con toda la gente y Beatriz, que es el nombre de nuestro bot, me escribe. Entonces, por ejemplo, hoy me escribió y me recordó los cumpleaños, que hoy es el cumple de Tincho. Me dice algo sobre Tincho, disciplinado en ejercicio, bla, 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 mandale un beso. Y además Beatriz me tiró algunas noticias importantes para este mes, porque nosotros lo usamos para algunas novedades importantes, ¿no? Entonces me dice, anticipándome a octubre, me dijo, bueno, que hay 2 feriados, que, bueno, algo muy interno, ¿no? Que estamos usando Oculus Viajero, bueno, ciertas cosas que son, pero esto que les digo, ¿no? Como que permite que podamos transmitir las noticias importantes. Si yo a Beatriz le digo hola, si yo le escribo proactivamente, Beatriz entonces me va a responder de la manera en que nosotros hablamos en BW, y esto va a responder de distintas maneras ante distintos hola que yo le diga, ¿no? En este caso me dice, hola Pablo, se presenta, soy Beatriz, pregúntame lo que quieras, y acá me tira para mi facilidad
un árbol, una botonera sobre la cual yo podría preguntarle cosas, ¿no? Entonces, si yo le digo, bueno, quiero saber de recursos, por ejemplo, de BW, entonces me tira ahí otra botonera para saber qué es lo que quiero saber, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es, por ejemplo, la clave de la alarma, entonces ahí rápidamente Beatriz me va a decir cuál es la clave para activarla, para desactivarla, cuando suena y demás. Pero yo a Beatriz le puedo preguntar cosas directamente. Si yo, por ejemplo, le quiero preguntar el celular de Fernando, que recién habló, lo quiero llamar al celular, y le digo, bueno, quiero saber el celular de Fernando, Beatriz me va a responder y me va a decir, ¿qué me va a decir Beatriz? ¿Cuál Fernando? ¿Fernando Real, que le decimos el faraón, o Fernando Heck, que es el contador? Por favor, poné la palabra celular. Ok, entonces le voy a decir celular, Fernando Real, que no tiene nada que ver con el Real que conocemos. Y entonces Beatriz me va a escribir el celular. Lo mismo si yo quisiera saber, ¿necesitas saber algún número más? No. Pero bueno, yo le puedo preguntar, por ejemplo, los cumpleaños o lo que sea, y también le puedo, no sé, decir pavadas. Por ejemplo, le puedo decir gracias a Beatriz, y Beatriz también me va a responder. De nada me hace feliz poder ayudarte. Todas estas interacciones son interacciones que, como les decía antes, están seteadas con el ADN cultural de la compañía, que nos permiten, desde lo dialéctico, de las palabras, de las respuestas, poder potenciar la cultura de la empresa. Entonces, en este caso concreto, les quise mostrar muchas de las aplicaciones que estuvimos hablando. Y esto, hoy los bots son una realidad, no es el futuro, ¿no? Es algo que está sucediendo hoy, pero también queríamos aportarles en esta roundtable algunas noticias del futuro, cosas que se están viniendo, cosas que hablan ya ahí sí de vanguardia, y para eso les presento a Esteban Bredman. Esteban es socio de BWTech, es una persona que tiene definitivamente ADN digital y que nos va a contar algunas novedades de lo que se viene para el mundo de los bots. Hola Esteban, ¿cómo estás? Perfecto, Pablo, gracias. Bueno, voy a contarles un poquito, voy a compartir pantalla brevemente y les voy a compartir un poquito algunas cosas en las que estamos trabajando, y también hacer un poco de zoom, poner un poco la lupa en algunas cosas que se dijeron, tanto Pablo como Fer. Hablaron un poco de integraciones y de otras plataformas, y quizás eso quedó un poco en el aire. Lo voy a tratar de bajar a tierra y contarles un poco más sobre eso. Así que vamos ahí, voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí, como les dijo Fer, nosotros hay un canal siempre que está entre el bot y el usuario, digamos, ¿no? Al bot no me comunico directamente, sino que me comunico a través de una plataforma de chat. Como les contó Fer, puede ser alguna plataforma colaborativa, digamos, la herramienta de chat de una plataforma colaborativa, como puede ser Workplace, WordChat en el caso de Workplace, o Teams. Puede ser WhatsApp, puede ser vía los simples mensajes de texto, los SMS, puede ser Slack, puede ser, digamos, un chat que está embebido en el sitio web de la compañía. Cualquiera de estas herramientas de chat es integrable a un bot. Y también, como les decía Fer, el bot puede funcionar, el mismo bot, sobre múltiples plataformas. Entonces yo le puedo hablar al mismo bot por WhatsApp o por WordChat o por Teams, y es el mismo bot, la misma inteligencia que está atrás respondiendo. Y ahora les voy a contar un poco más de la cocina del bot. El bot, ¿qué hace cuando recibe un mensaje? O sea, hay dos caminos por el cual puede empezar. Como vieron en el ejemplo que hacía Pablo, la conversación puede empezar motivada por el bot, o puede empezar motivada por un mensaje del usuario. Entonces, cuando los mensajes son enviados a través del bot, son mensajes que en general están programados o que están vinculados a algún evento que sucede. Ahora voy a profundizar en eso. Y cuando los mensajes son iniciados por el usuario, el bot tiene que tratar de interpretar
lo que llamamos cuál es la intención del usuario, qué me quiso decir. Y para eso, hasta hoy utilizábamos un sistema de intenciones que usa un poco de inteligencia artificial, pero es una inteligencia muy básica. Lo que trata de hacer el bot es de entender qué quiso decir y dirigirlo a a una de las respuestas programadas. O sea, todo lo que vieron que les mostró Pablo son cosas que ya están programadas. Y nosotros le dijimos al bot exactamente qué decir en cada caso, con algunas variables, por supuesto, no es que le escribimos cada mensaje de cada teléfono de cada colaborador, pero lo que hace es decir, bueno, voy y si me preguntan el teléfono de Fernando Rial, respondo el número de teléfono, de nombre y una característica única de esa persona, que es hincha de tal equipo o que le gusta comer tal comida. Eso ya está preprogramado, digamos. Y esas respuestas están, digamos, ya preprogramadas para que salgan cuando el bot detecta cuál es la intención. Ahora, ¿qué posibilidad yo tengo de responder, digamos, cuando programo, cuando cocino un bot? Bueno, yo puedo responder, como les decía, estas respuestas que ya están preprogramadas, pueden ser fijas, o pueden tener, como les decía recién, variables. ¿Y estas variables de dónde salen? Bueno, pueden salir de los sistemas internos de la compañía. Acá yo puedo interactuar con los sistemas internos de la compañía y generar así interacciones con el bot que sean no solamente preguntas y respuestas fijas, sino que dependan de información que está en los sistemas de la compañía. Por ejemplo, yo le podría preguntar, un colaborador le puede preguntar al bot, ¿cuál es mi fecha de ingreso? Porque no recuerdo. Y el bot podría conectarse a la plataforma de recursos humanos o de gestión de la compañía, preguntar vía esto que llamamos vía la API, o sea, es una llamada interna entre aplicaciones, preguntar cuál es la fecha de ingreso de ese colaborador y contestarle, sin ninguna interacción humana en el medio. Es decir, me estoy evitando que una persona tenga que entrar al legajo de ese colaborador, verificar la fecha de ingresos y contestársela. Todo eso se puede hacer en forma automática. Requiere, por supuesto, una puesta en marcha, porque hay que conectar al bot con ese sistema. Pero una vez que eso está funcionando, la actualización no requiere ningún tipo de actualización, no es que yo tengo que estar actualizando nada en ningún lado. Si yo mantengo mi plataforma de gestión actualizada, esa información va a estar siempre disponible. Lo mismo que hablamos en una plataforma de ventas, en una plataforma de incentivos, puedo preguntar cualquier cosa de cualquier sistema que esté previamente, obviamente, conectado. Entonces, una vez que yo conecto el bot con mis sistemas internos, el bot puede contestar con información que está dentro de esos sistemas internos. Eso es digamos, cómo funciona hasta hoy, eso es lo que hacemos hoy. Digamos, están bots digamos, que trabajan con respuestas que son textos simples y respuestas que vinculan a los sistemas. Por otro lado, también puedo generar comunicaciones en base a información que está en los sistemas. Por ejemplo, cuando a nosotros Beatriz nos avisa de un cumpleaños, ¿qué hace? Recorre la nómina, se fija si hoy cumpleaños a alguien, y si cumpleaños, le manda, por ejemplo, a sus compañeros de trabajo un recordatorio para que lo saluden del día de su cumpleaños. Eso también es algo que existe hoy. Ahora, lo que yo les quiero contar es cómo entra en este esquema la inteligencia artificial. Motores de inteligencia artificial que trabajan sobre el lenguaje. ¿Qué pueden hacer? Hasta ahora nosotros usábamos eso solamente para interpretar qué es lo que estaba queriendo decir el usuario. Con cosas muy simples. Cuando el usuario decía teléfono, yo digo, bueno, lo que me está pidiendo es el teléfono de la persona. Ahora, en realidad el lenguaje es mucho más complejo. Entonces, ahora los nuevos motores de inteligencia artificial con los que estamos trabajando permiten entender cosas con mucha mayor sutileza. Y no solamente eso, sino que permiten que el bot
pueda comprender cosas. Les voy a dar un ejemplo. Estamos trabajando en un prototipo en el cual una empresa tiene un manual de procedimiento, donde están detallados todos los procesos que realiza un área en la compañía. El bot puede leer un texto, tiene que ser un texto plano, se lo damos para consumir, y lo aprende. Lo aprende de una forma que después puede contestar cualquier pregunta sobre ese texto. Entonces, si yo le doy a consumir un manual de la compañía, el bot puede aprenderse todo el manual de punta a punta y contestar cualquier pregunta formulada de cualquier manera. Por ejemplo, si en ese manual dijera cómo es el código de vestimenta, si yo le pregunto al bot de qué manera tengo que ir vestido mañana, el bot entiende que yo le estoy hablando del código de vestimenta y me contesta según el manual cómo es el código de vestimenta. No necesito marcarle ninguna palabra clave. El motor de inteligencia artificial entiende el texto que leyó y entiende el texto que le manda el usuario. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo conviven estas dos tecnologías? Por un lado, respuestas fijas, enlatadas, que yo hago en base a algunas reglas, o respuestas, entre comillas, más creativas, basadas en información que consume el bot. Bueno, lo que yo puedo hacer es tener una serie de respuestas que ya están preprogramadas. Entonces, si yo entendí que me está pidiendo un teléfono, voy al sistema, voy a, no sé, a Teams o a WordChat o a Workplace o al sistema de gestión, busco el teléfono de la persona y se lo devuelvo. Ahora, si el sistema de reglas no entendió a qué se refería, puede recurrir a la inteligencia artificial. Entonces, en ese caso, se recurre a la inteligencia artificial, trata de entender lo que está preguntando y responde de una forma más creativa. Utilizando, digamos, todo lo que sabe, más todo lo que la compañía le puede enseñar. Digamos, estos motores de inteligencia artificial no están vacíos, no es que no saben nada. Tienen un conocimiento enorme, pero es un conocimiento general. Yo después le puedo alimentar con conocimiento específico. Entonces, el cuadro se completa con un árbol de decisiones basado en palabras clave y conectado a mis sistemas, y un motor de inteligencia artificial que sabe un montón, pero que además yo le doy a consumir información de la compañía. Entonces, con este esquema, el bot se hace súper inteligente. O sea, es un recurso súper inteligente que puede contestar tanto preguntas preseteadas, que ya nos imaginamos cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas, o ponerse creativo y responder en base a su conocimiento general y a cosas que tienen que ver con los procedimientos y la cultura de la compañía. Pero quiero darle pie a Juli, que es el líder del área de Digital Engagement y que es quien más sabe de esto, ¿no? De cómo comprometer a la gente con temas digitales. Dale, Juli. Bueno, justo en la sala que me tocó a mí se habló mucho de esto de diseñar la experiencia digital de las compañías, ¿no? O sea, como dijo Fer, todos los bots corren sobre una plataforma o sobre un ecosistema, ya tengas Workplace, tengas Teams, tengas el ecosistema, digamos, de Microsoft o Slack, lo que sea. Pero es muy importante trabajar sobre ese ecosistema digital para que esté ordenado y realmente tengas engagement. No es lo mismo que un bot corra en una plataforma que tenés un 10% de engagement, un 20%, que esté en un 80%. Entonces es muy importante trabajar sobre eso. Les quiero hacer primero una pregunta, si me pueden contestar ahí por el chat. ¿Cuántas apps creen ustedes que tienen promedio una compañía? Aplicaciones SaaS. A ver si alguien le pega. Si lo quieren poner ahí en el chat. 12, Yo puedo, 10. ¿por qué no? No, a mí no me lo dijeron. 10, así que Sofi. participar, Bueno, ¿no? Sofi habló de ese tema. 5, 15, 10, 12. Uy, qué lejos. Bueno, develo.
la incógnita. Ese es un estudio de Microsoft, de empresas pequeñas y empresas grandes. Tienen más de 200 aplicaciones SaaS relacionadas con el trabajo en una organización media. Y este es el problema o el inconveniente con la cual nos encontramos un poco, Sofi decía en la sala, esto de tener aplicaciones moribundas, digamos, ¿no? Ni siquiera se mueren, están ahí walking dead, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un ecosistema sano y tener engagement en esas plataformas? Lo primero, y es una recomendación que nosotros damos en todos estos procesos de implementación y de adopción de plataformas colaborativas, y tiene que ver con esto, que activación no es lo mismo que adopción. Este es un error en el cual caen muchas empresas. ¿Qué es esto? Que le ponen mucho foco al deployment técnico y mucho recurso ahí, y poco recurso en los procesos de adopción. Y la realidad es que nosotros trabajamos en organizaciones donde hay personas, y las personas requieren de tiempo para poder incorporar estos hábitos de poder usar estas plataformas y entender cuál es el foco. Por eso nosotros trabajamos mucho en poner recursos y foco en todo lo que son los procesos de adopción de las plataformas. No alcanza con activar la plataforma, tener WordPress o tener Yammer o tener Teams o tener la plataforma que sea activada. Necesitamos acompañar de la mano a la gente para que pueda adoptar esa herramienta. Y el otro punto tiene que ver con trabajar sobre ese ecosistema digital. Ahí Esteban en nuestro grupo habló de eso, ¿no? De cuántas empresas hoy realmente diseñaron esa experiencia digital interna para que realmente se conforme un ecosistema digital donde los canales puedan convivir, ¿no? Donde podamos tener canales, el mail, el WhatsApp, WordChat, Teams, lo que sea que tengamos, podamos tenerlo ordenado y podamos identificar cuáles son los puntos en los cuales, o el foco que va a tener cada canal para que no se superpongan. Y eso es clave al momento de trabajar sobre esta experiencia digital. Por eso nosotros, desde Digital Engagement, que es un área que creamos en BW, trabajamos mucho sobre esto, sobre procesos de adopción, procesos de implementación de plataformas y sobre el diseño de toda esta experiencia digital para que realmente se conforme un ecosistema digital. Ahí, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere conversar sobre algo de esto sin ningún compromiso, yo les voy a dejar en el chat mi link a mi agenda para que ustedes puedan Ay, qué setear una digital reunión que conmigo. sos. Setear una Sos reunión conmigo digital. cuando quieran. Así que la agenda se las dejo abierta. Ahí les paso mi link. Gracias, Juli. Les pedimos disculpas que nos excedimos unos minutitos, pero hay un par de preguntas interesantes, así que si pueden, nos quedamos unos minutitos más. Pau preguntaba en la sala el tema de la inversión. Entonces, lo primero destacable para decir es que hay que romper con el mito de que los bots son caros, ¿no? Porque eso está como muy instalado. Nosotros lo vemos mucho de que está instalado de no, los bots no tengo presupuesto. Bueno, pero pará, ¿sabés cuánto sale? Entonces, hay un mito ahí de que el bot son caros, no compara contra lo que es un costo de licencia de una plataforma ni nada de eso. Sí, lo que tenés que saber es que en general la cotización de un bot tiene que ver con un costo de setup y después un mantenimiento, y que el costo está un poco dado a medida de la funcionalidad que le querés dar al bot y también de la cantidad de conversaciones o usuarios que tenga. Pero yo lo que te diría es, como para sacarte dudas, nos podés tirar 2 o 3 datos. Somos 2.500 personas y me gustaría hacer un bot para preguntas y respuestas y que nosotros te podamos pasar un parámetro, porque tampoco te puedo decir un parámetro porque es muy variado el arco, pero sí te diría sacarte de la cabeza que es algo caro. ¿Cómo es la integración con las distintas plataformas internas? Por ejemplo, a ver, por darte un ejemplo, nosotros tenemos una plataforma de recibos, una plataforma de base de datos para empleados, una intranet. Digo, entonces, ¿cómo se agrupa toda esa información, digamos, para después poder responder eficientemente al colaborador realmente y que no haya un cruce de datos, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos que mirar cómo está armada esa infraestructura de datos y ver cada información que vos querés entregar, de dónde la vamos a sacar y quién manda. Eso pasa mucho, que hay múltiples aplicaciones que comparten datos. La pregunta es quién manda ahí. Entonces, vos me vas a decir, o la persona que corresponda me va a decir, bueno, los recibos de sueldo salen de acá. La fecha de ingreso, prestar atención a la fecha que está acá.
Y bueno, entonces contra cada uno de esos sistemas hay que, digamos, entender esas APIs, entender cómo nos comunicamos y cómo se hacen estas llamadas para obtener esos datos. Pero digamos, un trabajo que tenemos que hacer previamente de ver, digamos, cuál es la aplicación que manda para cada tipo de información que querés extraer. Porque entiendo que a veces hay conflictos donde hay informaciones diferentes en las distintas plataformas. Bueno, tenemos que definir quién manda. Y una vez que definimos quién manda, lo vamos a sacar de ahí. Si hay un conflicto, siempre lo vamos a tener desde la fuente que ustedes nos indicaron, digamos, ¿no? Bien, y en el ¿Está caso... bien la respuesta o era apuntados ahí? Sí, 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 apunta a eso. Perfecto. Y por ahí en el caso del bot que trabajan ustedes, ¿cómo lo trabajan? ¿Con una persona que esté constantemente entrenando al bot? ¿Es a través de una biblioteca abierta? Sí, lo que se Agrego, hace. Dale, agrego algo, Fer, Esteban. porque yo. Sí, sí. A ver, Maru, inicialmente, o sea, como comentaba Esteban, tenemos dos universos, ¿no? Posibles. El primer universo podría ser tentativamente un bot que responda a estas preguntas frecuentes que decís sin consumir información a un servicio, y por ahí lo que te decía Esteban es más relacionado a algo más automatizado, ¿sí? Digo, lo que hay que pensarlo también, y un poco haciendo hincapié en lo que mencionaba Pablo, es, podemos pensar, el bot siempre puede escalar, ¿sí? Por lo cual, si en un primer estadio un bot contesta preguntas frecuentes redirigiendo a un usuario a cierto tipo de link o a cierto tipo de información, no significa que posteriormente no puedas integrar un sistema, ¿sí? Es como una especie de control Z siempre. Por otro lado, ¿cómo se manejan en ese sentido los bots? Se maneja un estadio de setup donde básicamente se configuran, digamos, se desarrolla el ADN y hay una etapa más co-creativa, digamos, de cómo va a hablar conversacionalmente el bot, de darle un manual de estilo, ahí me refiero un poco más a interfaz, ejemplos, si va a usar memes, va a usar qué tipo de recursos vamos a utilizar para comunicar alineado a la cultura de ustedes. Y por otro lado, en un segundo estadio sí se contemplan horas de consultoría destinadas a enriquecer el bot, ¿sí? Ese trabajo lo solemos brindar un servicio llave en mano, le decimos. O sea, Creo vos que podés un ver link, todo lo que el bot perdón, no pudo resolver y lo puedes mirar manualmente y decir, ah, bueno, a esto le vamos a dar esta respuesta. Eso es lo que yo contaba que resuelve la inteligencia artificial. O sea, ahí no te quedaría nada sin responder. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces sí, vos lo querés tomar antes y decir, esto yo lo tengo que tomar yo porque le tengo que dar una información de tal sistema y el bot se tiene que dar cuenta. Entonces, eso lo puedes atrapar con un trabajo posterior, puedes rastrillar y atrapar todo lo que el bot se perdió y no contestó bien. y hay algo lindo que es que todo puede hacerse, ¿no? Por supuesto, por ahí algunas cosas tienen distinto nivel o profundidad de desarrollo. Bueno, les agradecemos a todos por el tiempo, estamos a recontra disposición para lo que sea. Este es un tema que a nosotros nos encanta, nos apasiona, sabemos que está generando un gran impacto en todo lo que es gestión de personas y en comunicación interna, con lo cual estamos muy metidos en eso. Así que lo que necesiten, pregúntenos, estamos para apoyarlos en lo que sea, y próximamente haremos otros nuevos roundtable para seguir profundizando por ahí en algunos casos y demás. Ahí está Emi de la Anónima, que seguramente dentro de poco nos va a compartir su hermosa experiencia en la Anónima. Muy bien, los dejamos, después les mandamos el video editado y quedamos a disposición para lo que sea. Gracias. Que tengan una hermosa tarde. Gracias.